En el principio, el jardín era perfecto. No existía el dolor, ni la muerte, ni el miedo. Adán y Eva caminaban en medio de la creación más hermosa jamás vista, rodeados por árboles llenos de vida, ríos cristalinos y la presencia misma de Dios. Cada amanecer era paz absoluta. Cada día era comunión perfecta con el Creador. No había culpa en sus corazones, ni vergüenza en sus cuerpos. El hombre y la mujer vivían bajo la gloria de Dios, escuchando su voz, respirando su bondad, disfrutando de un mundo donde todo era bueno en gran manera. Pero en medio del jardín había un árbol diferente, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y Dios había dado una advertencia clara. El día que comieran de él, ciertamente morirían. Entonces apareció la serpiente, silenciosa, astuta, calculadora. No llegó con violencia, llegó con palabras, con duda, con engaño. Se acercó a Eva y sembró una pregunta venenosa. ¿Con que Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol del jardín? Y así comenzó la tragedia más grande de la humanidad. Porque Satanás no necesitó destruir el jardín con fuego. Solo necesitó sembrar desconfianza hacia Dios. Eva respondió explicando el mandato divino, pero la serpiente continuó. No morirán. Esa mentira atravesó el corazón humano como una sombra oscura. De pronto, el fruto comenzó a verse diferente, hermoso, deseable, agradable a los ojos. La serpiente prometió algo que parecía irresistible. Serán como Dios. Y en ese instante, el corazón del ser humano se inclinó hacia la rebelión. Eva extendió la mano, tomó el fruto prohibido, y el silencio del jardín fue roto para siempre. Luego dio también a Adán, que estaba con ella, y él comió. Fue un momento breve, pero sus consecuencias destruirían generaciones enteras. En el instante en que desobedecieron, algo murió dentro de ellos. Sus ojos fueron abiertos, pero no encontraron libertad. Encontraron vergüenza. Por primera vez sintieron miedo. Por primera vez experimentaron culpa. La inocencia desapareció. La pureza se desvaneció. El pecado había entrado al mundo. Y aquello que Dios había creado perfecto comenzó a romperse. Adán y Eva miraron sus cuerpos y sintieron vergüenza de sí mismos. Entonces intentaron cubrirse con hojas de higuera, tratando desesperadamente de esconder su culpa. Pero ninguna hoja podía cubrir lo que acababa de suceder en el alma humana. Y cuando escucharon la voz de Dios caminando por el jardín al aire del día, el hombre y la mujer hicieron algo impensable. Se escondieron de aquel que siempre había sido su refugio. El ser humano ahora huía de Dios. El miedo había reemplazado la comunión. Entonces Dios llamó al hombre diciendo, ¿dónde estás tú? No era una pregunta de ignorancia. Era el grito de un padre, contemplando la ruina espiritual de sus hijos. Adán respondió desde su escondite, tuve miedo. Y esas palabras revelaron la nueva condición de la humanidad. El pecado había llenado el corazón humano de temor, culpa y separación. Cuando Dios confrontó lo ocurrido, comenzaron las excusas. Adán culpó a Eva. Eva culpó a la serpiente. Nadie quiso asumir completamente su pecado. Y así el dolor comenzó a extenderse como una maldición sobre toda la creación. La serpiente fue maldecida. La mujer recibiría dolor. El hombre trabajaría con sufrimiento sobre una tierra ahora marcada por espinos y muerte. Y finalmente, llegó la sentencia más devastadora. Regresarían al polvo. La muerte había entrado al mundo. El jardín perfecto jamás volvería a ser igual. Entonces ocurrió una escena profundamente triste. Dios expulsó al hombre y a la mujer del Edén. Los querubines fueron colocados a la entrada del jardín, y una espada encendida guardaba el camino hacia el árbol de la vida. Adán y Eva miraron atrás mientras abandonaban el lugar donde habían caminado con Dios. Detrás de ellos
quedaba el paraíso perdido. Delante de ellos esperaba un mundo roto, lleno de dolor, sudor, sufrimiento y muerte. Todo había cambiado por causa del pecado. Pero incluso en medio de la oscuridad, Dios dejó una promesa, una esperanza escondida entre el juicio. La descendencia de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Desde ese momento, la historia de la humanidad comenzó a esperar al Salvador. Porque aunque el pecado había destruido la comunión con Dios, el amor de Dios no abandonaría al hombre para siempre. Génesis 3 no es solamente la historia de una fruta prohibida. Es la historia de cómo la humanidad perdió el paraíso. Es el día en que la muerte entró al mundo. El día en que el hombre dejó de caminar junto a Dios y comenzó a esconderse de él. Pero también es el comienzo de la promesa de redención. Porque un día otro hombre vendría, uno que resistiría la tentación, uno que cargaría el pecado del mundo, uno que vencería a la serpiente definitivamente. Y su nombre sería Jesucristo.